Muy bien, queridos amigos, amigas que nos sintonizan en este momento, que la paz de Cristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, que este día sea un día lleno de muchas bendiciones, porque Dios te ama a ti y a mí. El Señor está con nosotros, así que decimos, Maranata, Cristo viene pronto. Gloria al Señor. Bueno, ya estamos exactamente en miércoles 18 de diciembre 2019. Bueno, así que alabado sea el Señor. Y bien, hermanos míos, bueno, pues vamos a estudiar un momento la palabra de Cristo Jesús, ¿sí? A través de la guía de estudio de la Biblia. Así que te animamos para que se quede con nosotros un momento, tenga a la mano la Biblia, la lección, ¿sí? Y estaremos juntos meditando en la palabra de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestro estudio de hoy. Oremos. Poderoso Padre, muchas gracias te damos en este momento porque permites que una vez más podamos estudiar tu palabra maravillosa con nuestros hermanos oyentes. Por favor, condúcenos, bendícenos, dirígenos y que podamos entender tu palabra y también aplicarla a nuestras vidas para que podamos mejorar nuestra vida en este camino que vamos a la patria celestial. Por favor, condúcenos, dirígenos, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos míos, tenemos aquí con nosotros, como siempre, aquí a nuestro amigo y jovenazo Melvin Cruz, primo Cruz, que ya está con nosotros desde temprano también. Sí, saludamos también aquí a Félix, que está también desde temprano en controles. Bueno, así que ánimo, sí, y vamos a estar analizando la palabra del Señor. Así que, Melvin, dinos si ya te memorizaste el versículo de memoria de la guía de estudio de la Biblia de esta semana o todavía. Ya casi, ya casi. Y dice así en Esdras 9:6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantarme. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hoy vamos a hablar acerca de la actuación de Esdras, ¿verdad? Y se encuentra la historia registrada en Esdras 10. Viene una pregunta para iniciar. ¿Cómo abordaron Esdras y los líderes el tema del matrimonio mixto? Y seguimos hablando del matrimonio mixto. Según la actuación de Esdras, comienza diciendo en el verso 1 de Esdras 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, la primera acción de Esdras, ¿qué fue? Fue dirigirse a Dios, ¿no? Fue orar, el texto mismo dice. Oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Al decir llorar y postrarse, quiere decir que simpatizaban, ¿no? La aflicción del pueblo. Esdras sabía que muchas veces, mucha parte del pueblo lo había hecho conscientemente, pero muchos también se habían dejado llevar por la influencia de líderes, ¿verdad? Y eso le afligía a Esdras, así que sentía ese arrepentimiento de Esdras igualmente. Se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente, ¿ok? Fue una confesión sincera. Actualmente pues ya hay muchas personas que les dicen que son lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Porque nada más lloran y no se arrepienten de verdad. Pero el cocodrilo no llora. Sí, por eso. Entonces, nada más hacen la finta de que está llorando la persona y está arrepentida. No, pero en este tiempo sí, aquí la expresión llorar amargamente está diciendo eso, que en verdad estaban arrepentidos de lo que habían hecho y sabían que no iba a tardar mucho tiempo en que Jehová aplicara la justicia, ¿verdad? Y entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos se juntaron. Y se levantó luego Esdras desde delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá
no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén. Vimos que en este texto dice que se comprometieron, ¿verdad? Volvieron a juramentar otra vez que sacarían a las mujeres extranjeras que seguían adorando a sus dioses paganos. Esa sería una. Pero también a los nacidos de ellas. ¿Qué opina usted, hermano Neme, de esta acción que tomaron el pueblo de Israel? Porque a nuestros ojos parecería algo feo, ¿verdad? ¿Cómo van a dejar a ciertos hijos, verdad? Bueno, aquí estamos viendo que precisamente se está haciendo algo, pero no es tampoco injusto, ¿sí? Simplemente el pueblo de Israel no debía juntarse con pues mujeres paganas o las mujeres israelitas con hombres paganos. Así que entonces cuando hacen pacto con Cristo, entonces se dan cuenta que han pecado, han transgredido la ley, entonces se arrepienten y ellos dicen, bueno, vamos entonces a hacer separación entre el pueblo de Dios y el pueblo mundano, ¿ok? Pero los hijos nacidos, ¿sí? Ahí ellos no tenían ninguna culpa, ¿sí? Como siempre, los hijos no tienen culpa de que vengan a este mundo, ¿verdad? Sino los padres. Así que por lo tanto se hace algo justo. Los hijos no son desatendidos. A los hijos se les da mantenimiento, sí, porque esto era parte del compromiso también de Nehemías, de Esdras, sí. A los hijos se les da atención, sí, normal, o sea que no se vuelven, digamos, irresponsables los padres, al contrario, tienen que asumir las responsabilidades, sí. Y las damas, pues lógicamente en este caso las damas se van con sus parentelas, se van con sus padres, se van a su pueblo y no pasa nada de injusticia en el caso de irresponsabilidad, sí. Así que lo que se está haciendo aquí es que los matrimonios mixtos también pues pudiesen seguir a Cristo, a Dios, a Jehová, obedeciendo sus mandamientos que ya se le había dado a este pueblo antes y que no lo estaba cumpliendo. Así que entonces, en este caso, vemos que también hay justicia. Sí, así es, ¿verdad? Y aunque los hijos que seguían regresando con sus madres cuando fueron despedidos del pueblo, la madre tenía la razón en este momento, ¿verdad? Por eso era una aflicción, pero para los israelitas, porque veían que sus hijos se iban a ir con sus madres, ¿verdad? Pero como decía aquí el hermano Neme, los padres siempre iban a estar pendientes de su alimento, de su vestir del niño. En dado caso que la madre no quisiera llevarse al niño, pues le lo dejaba ahí con su padre en el pueblo de Israel. Son cosas que a veces nosotros pensamos que es injusticia porque nada más leemos un versículo, ¿verdad? Pero deberíamos analizar cómo estuvo después la administración. Pero bueno, sigue diciendo en Esdras 9:8. No, estamos en Esdras 10. Esdras 10:8. Y el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén, dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujer extranjera, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos ellos en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas
Mesulam y Sebatai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de la casa paterna según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Nos damos cuenta de cómo es que todavía algunos príncipes se opusieron, ¿verdad? Dijeron, ¿saben qué? No, no está bien. Y siempre hay personas que los apoyan, ¿verdad? Porque estas personas son mañosas, ¿ah? Estos dirigentes les gusta eso, ser mañosos, porque ellos cubren el pecado con algo bueno, ¿verdad? ¿Quién sabe qué ideas han de haber puesto en ese momento, ¿verdad? A puntos que parecía a la vista humana bien, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que hacemos cosas buenas, pero pues el texto dice que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces deberíamos tener cuidado siempre. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Cuando caminamos en las órdenes de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo nos dice hacia la derecha, y aunque tú veas que hay como espinas, tú tienes que entender que allí está bien, y aunque veas el otro lugar arenoso y bonito, ahí no. ¿Por qué ahí no? Porque quién sabe, te puedes encontrar una culebra, ¿verdad? ¿Qué prefieres, que te pique una culebra venenosa o que te espines ahí tantito una que otra espina? ¿Ah? Bueno, sigue diciendo. Y terminaron el juicio de todos ellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Immer, Ananí y Zebadías, de los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Geliel y Usías, y así un montón de hijos que podemos analizar, ¿ok? De ahí se describe toda la lista de los que habían pecado, ¿sí? Pero en el versículo 44, ¿cómo nos dice 10:44? Dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz. Si nos damos cuenta, las religiones alternas que existían en ese tiempo, que eran las paganas, no buscaban matrimonios como tal, no existía como por ejemplo el cultivar la virginidad de la joven. Normalmente eso ya no se llevaba a cabo con ellos, ¿verdad? Ya las mujeres que tomó el pueblo de Israel, muchas de ellas ni siquiera eran vírgenes, ¿verdad? Ni siquiera eran puras, ya de esas mujeres que tomó el pueblo de Israel, las extranjeras. Ya habían tenido tal vez un marido, ¿verdad? Y todas esas pues conquistaron el ojo de los israelitas y se casaron con ellos, se los tomaron por mujer, y el pueblo de Israel pues sí se tenía que casar y todo, ¿no? Y tuvieron hijos. Por eso el despedirlas tampoco fue como que una grosería para las mujeres, porque ellas estaban acostumbradas a tener un hombre y otro, ¿entiendes? Entonces, según la cultura de ese tiempo, ¿no? Entonces, lo mismo el hombre, tenían más de una mujer. Allá los caballeros, los hombres, estaban acostumbrados a tener 2, 3, 4, 5 mujeres, ¿sí? Y así que entonces eso era parte de la cultura también de ese tiempo, ¿no? También creo que es en Levíticos o en Deuteronomio que habla, no recuerdo muy bien, que habla acerca de las leyes de cómo debía de cuidar el hombre a la mujer, ¿no? Qué es lo que se le tenía que dar, cómo es que se le tenía que atender, ya sea que fuera repudiada o no. Así es. Hablando acerca de la junta que tuvieron, toda la asamblea decidió despedir a las esposas extranjeras. Curiosamente, incluso los que estaban casados con ellas estuvieron de acuerdo con el plan, a excepción de los 4 hombres mencionados por nombre en Esdras 10:15. Los judíos prometieron despedir a sus esposas y demoraron 3 meses para llevar a cabo el plan. Finalmente, 113 hombres judíos despidieron a sus esposas, ¿okay? Y eso termina hasta el verso 43. Curiosamente, en el último versículo de Esdras 10 se expresa que algunos de estos matrimonios mixtos ya tenían hijos. Despachar a las madres de las familias con hijos no nos parece racional ni correcto. Sin embargo, debemos recordar que este era un momento único en el que Dios estaba empezando de nuevo con la nación judía, y en cierto sentido, ellos con él.
Seguir plenamente a Dios requería medidas radicales. Las palabras específicas utilizadas en Esdras 10, 11 y 19 para apartaos y despedirán no se utiliza en ningún otro lugar de las Escrituras para el divorcio. Seguramente Esdras conocía la terminología que se usaba generalmente para el divorcio, pero optó por no utilizarla. Por lo tanto, es evidente que Esdras no consideró válidos los matrimonios después de que se descubrió que violaban el mandato de la Torá. En otras palabras, los matrimonios quedaron anulados porque eran contrarios a su ley, ¿verdad? La ley de Dios. El proceso fue la disolución de los matrimonios no válidos. No obstante, no tenemos información sobre qué ocurrió con esas esposas e hijos, qué impacto tuvo en este hecho de la comunidad. Según las costumbres de esa época, los exmaridos se habrían ocupado del traslado de las exesposas y sus hijos. Las esposas normalmente regresaban a la casa de sus padres. Sin embargo, en el tiempo de algunos judíos comenzaron a casarse con los incrédulos una vez más, y quizás algunos incluso volvieron con las esposas que habían desechado. La naturaleza efímera de la solución se puede atribuir a la naturaleza humana y a nuestro ciclo de compromiso con Dios plagado de altibajos. Incluso quienes nos consideran creyentes firmes tenemos que admitir que hemos pasado por periodos de menor dedicación a Dios, cuando nuestra experiencia con el bien podría describirse como insuficiente. Desgraciadamente, la humanidad tiene que esforzarse para poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Aquí vemos cómo fue todo el suceso con Esdras, ¿verdad? Cómo despedir a las mujeres y todo lo que hicieron. Desafortunadamente, pues siguiendo la historia, volvió a pasar lo mismo, ¿verdad? No entendía el pueblo eso, no le causó un arrepentimiento correcto, pero siempre hay personas que sí, ¿verdad? Siempre hay personas correctas que se ponen del lado de Dios, personas obedientes. Entonces deberíamos tomar muy bien en cuenta que Dios pide que nosotros busquemos un matrimonio que igualmente comparta nuestra creencia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia en los periodos de menor dedicación a Dios? ¿Qué mal has cometido cuando se te olvida dedicarte por completo a Dios? ¿Verdad? Cuando no oras en las mañanas, no llevas tu servicio de canto por la mañana, no estudias tu lección ni tu Biblia por la mañana. ¿Qué experiencias malas has tenido, verdad? Puede ser por tu carácter, ¿verdad? Puede ser por tu forma de ser. Le hablaste mal al vecino, le hablaste mal a tu hijo. ¿Cómo amaneciste? ¿Amaneciste peleando con la familia? Recuerda que consagremos bien nuestra vida a Dios y Dios va a dirigirnos a nosotros. ¿Qué hemos aprendido de las experiencias que hemos tenido en nuestras vidas? ¿Hemos aprendido alguna lección? Hemos aprendido que a mamá no le tenemos que gritar, que tenemos que cuidar a mamá, aunque ya es viejita y a veces tal vez nos cause muchos conflictos, ¿verdad? Nosotros tenemos ocupaciones, pero tenemos que cuidar a ellas primero. Qué triste ver hijos o hijas que desechan a sus padres, ¿verdad? Que los olvidan, que nada más porque mamá está enferma, no debemos hacer. Nosotros debemos ¿de qué? De tener paciencia, ¿verdad? Tener amor, porque Dios pide misericordia, así como Él nos las tiene a nosotros, ¿verdad? Así es, efectivamente, Melvin, pues sucede que realmente vemos que Esdras y luego Nehemías pues tuvieron que lidiar con las malas decisiones del pueblo en cuanto a sus cónyuges, ¿sí? Los matrimonios mixtos con idolatrías finalmente pues influyeron en ellos y en sus hijos. No había una solución fácil para este problema porque era complejo. Así que los matrimonios pues afectan a las familias y a la sociedad, y los niños son especialmente vulnerables. Es por eso que para Dios es prioritario que las familias sean funcionales. Él aborrece el divorcio, ¿sí? Como dice Malaquías 2:16. Pero como autor del matrimonio, Dios quiere que florezcamos dentro de él y llora cuando hay problemas sin solución. Jesús mismo dijo que el divorcio muchas veces se relaciona con la obstinación del corazón y el egocentrismo humano. Pero bueno, la solución radical
que Dios empleó para abordar el problema de los matrimonios mixtos con los paganos nos sorprende, porque resulta ajena a nuestras sensibilidades modernas. Aquí vemos que entonces Esdras, el sacerdote, se puso de pie y le dijo: ustedes han cometido un pecado terrible. Al casarse con mujeres paganas, han aumentado la culpa de Israel. Por lo tanto, confiesen ahora su pecado al Señor, Dios de sus antepasados, y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Entonces toda la asamblea levantó la voz y respondió: sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices. Bueno, separar familias parece ser entonces una medida extrema. Ahora, ¿cómo debemos entender esta orden de Dios? ¿Cómo reconciliamos esto con su carácter amoroso y bondadoso? Debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Miren, Esdras y Nehemías querían detener la avalancha de idolatría. Esta infiltración en la vida de Israel era peligrosa porque el pueblo se estaba alejando gradualmente de una verdadera relación, ¿sí?, sincera, ¿sí?, y concreta con Dios. Realmente esto es algo tremendo, hermanos, muy terrible. Nehemías, entonces, menciona a Salomón como advertencia porque sus esposas extranjeras lo llevaron a apostatar y adorar a dioses falsos. Y el profeta Malaquías, cuyo ministerio fue casi paralelo al de Esdras, señala que algunos israelitas se casaron con mujeres que rinden culto a ídolos. Eso lo podemos leer en Malaquías 2:11. Es decir, con mujeres paganas. Algunas eran hasta sacerdotisas de los dioses paganos. Así que esta medida para eliminar la idolatría fue una solución excepcional, única y que se llevó a cabo solo en esta ocasión. A nuestro entender, entonces, ninguna medida como esta ocurrió en la historia de Israel antes o después. No fue Esdras, sino Secanías, hijo de Jehiel, uno de los descendientes de Elam, según lo dice el capítulo 10 de Esdras, el que probablemente se avergonzó de que su padre se hubiera casado con una mujer no israelita y propuso la solución radical de deportar pues a todas las esposas extranjeras y sus hijos. Así que Esdras y el pueblo estuvieron de acuerdo con la propuesta. Sí. Usted puede leer Esdras capítulo 10 del 2 al 17 para que tenga un más amplio concepto. Solo 4 personas se opusieron a esta medida y sus nombres están registrados en Esdras 10:15. Así que entonces, en este momento, Israel estaba en una encrucijada y tenía que decidir qué dirección tomar. Por lo tanto, era crucial que tomaran una buena decisión o de lo contrario, todos se desviarían. Así que en el asentamiento judío Elefantina, en Egipto, por ejemplo, los judíos se casaron con esposas no israelitas y adoptaron el culto a dioses paganos, además del Señor, lo que dio como resultado que esta comunidad judía fuera gradualmente asimilada y desapareciera, ¿sí? Esto apoya el hecho de que separarse de las esposas extranjeras era una necesidad si Israel no quería desaparecer completamente como pueblo de Dios. Así que entonces, esto lo vemos porque precisamente hasta en nuestros días, si un cristiano, ¿verdad?, se casa con una pagana o una cristiana con un pagano, siempre la mayoría terminan en el mundo, en el paganismo, ¿sí? Porque las pasiones, ¿sí?,
humanas vencen siempre al espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos nos inclinamos más a las cosas negativas, a las cosas mundanas. Nuestros deseos siempre están para este mundo. Y es ahí donde se pierde pues la verdadera adoración. Por esto vemos que en este momento los líderes de este pueblo de Israel dicen, no, pues vamos a hacer algo que realmente agrade al Señor. Así que en el fondo tenemos la metanarrativa relacionada con la trama mesiánica. Dios prometió en el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, que su simiente vendría a derrotar a Satanás y redimir a la humanidad de su poder, como está registrado en Génesis 3:15. Así que esta simiente prometida provendría de una mujer de la familia, precisamente, ¿sí? ¿De qué familia? De la familia de Sem, según Génesis 9:27, y sería de posteridad abrahámica, como lo dice Génesis 12, que usted puede leer, 3, 22, 18. También Gálatas 3:16 nos da amplia referencia sobre esta situación. Y provendría de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob. Así que de esta forma, el pueblo de Dios se mezclaba con los incrédulos y hacía esto. Entonces, ¿cómo podría cumplirse la promesa divina del Mesías venidero? Así que las estrictas regulaciones de Esdras y Nehemías no solo eran una barrera contra la infiltración del paganismo en Israel, sino también una preservación de la promesa divina. ¿Ok? Bueno, así que entonces se enumeran por eso 111, 113 hombres que participaron en esta apostasía, según Esdras capítulo 10. El grupo estaba dirigido por 4 sacerdotes de la familia de Josué, el sumo sacerdote, y se les unieron otros 13 sacerdotes, convirtiéndose en un mal ejemplo para otro al casarse con mujeres extranjeras. Así que el grupo no era grande, pero era lo suficientemente influyente como para llevar a muchos a la idolatría y a la apostasía. Entre ellos se encontraban los 6 levitas y 4 personas que trabajaban en el templo, un cantante y 3 guardianes. ¿Cómo ven? Imagínense. Curiosamente no hubo descendiente de Salomón que cayeran en esta práctica prohibida. Más tarde se registra que un nieto del sumo sacerdote hizo lo mismo y se casó con una hija de Sanballat, el horonita, el terrible enemigo del pueblo de Israel, imagínense. Y todo por probablemente razones políticas. Esto no es amor. Así que mucho cuidado. Todo esto, hermanos, sucedió hace siglos en la comunidad judía de Esdras y Nehemías. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa todo esto para nuestras iglesias de hoy? ¿Deberíamos emular esta solución radical cuando un miembro de la iglesia se casa con un cónyuge no de la misma fe, no cristiana o cristiano que sigue las mismas reglas divinas? Es una pregunta justa y merece, hermanos, tomarse en cuenta. Así que hay razones que nos llevan a pensar, pues, sí, que la respuesta sería no. No debemos unirnos con yugo desigual. Así que debemos tener mucho cuidado para poder preservar precisamente la verdadera adoración a Dios y el guardar sus preceptos. Ojalá que nuestros líderes, pastores, ministros puedan ayudar a la juventud actual, sí, a tomar las mejores decisiones. Bueno, Melvin, vamos a concluir, ayúdanos, danos un mensaje para los jóvenes de hoy y haz la oración final. Sí, así es. Como vemos, mira, a veces Dios tiene planes para nosotros, ¿ok?
así como tenía el plan para el pueblo de Israel. ¿Cuál era el plan final? El maestro, el plan maestro era que iban a ser Jesús, ¿verdad? Y que para nacer Jesús tenía que ser todo el pueblo de Israel puro, de esa raza. Y nosotros tenemos un plan que no conocemos cuál es el que Dios quiere para nosotros, al final y al cabo, ¿verdad? Sí conocemos algunos. Sin embargo, no podemos lograr el cumplimiento de ese plan que Dios tiene con nosotros si nosotros, para empezar, entramos en yugo desigual, ¿verdad? Porque qué tal si Dios nos quiere bendecir, que nosotros trabajemos en su ministerio y Él nos va a bendecir en cualquier otro lado, en salud, en economía, por muchos otros ramos, pero nosotros al contrario desobedecemos, nos unimos en yugo desigual y ¿qué pasa? Pues nos alejamos de Dios, perdemos esas bendiciones que íbamos a tener. Por eso las recomendaciones son que mientras más obedezcamos a Dios, ten por seguro que más bendiciones tendrás. Les invito a que inclinemos nuestros rostros si pueden y hagamos la oración. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea su nombre. Te damos gracias porque sabemos que eres bueno, porque sabemos que eres poderoso, porque sabemos que tú controlas todo, está en tus manos. Por eso te pedimos que nos ayudes a tener esa fe, confiar en ti como el poderoso que eres. Confiar que con solamente querer y desear algo, tú lo logras. Y nosotros nos parezca muy difícil la situación en la que estamos, poder salir de allí nos parezca imposible. Sabemos que confiados en ti saldremos más que vencedores. Por eso ayúdanos y danos esa fe valiente que es capaz de mover montañas. Quédate con cada uno de los que nos escuchan, con cada enfermo que esté doliente en su casa. Tu bálsamo les pueda dar sanidad y calma. Te lo pedimos humildemente porque no te podemos exigir, pero estamos seguros de que nos escuchas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, que la pasen muy bien, éxito, y bueno, nos dejamos oír Dios mediante el día de mañana. Bendiciones.